Este hospital abandonado se encuentra en la Sierra de Guadarrama. Fue construido a principios de los años 40 por el Ministerio de Defensa como hospital militar especializado para erradicar la enfermedad de la tuberculosis. Pero poco a poco, los avances de la medicina cambiaron la manera de atacar esta enfermedad, hasta que finalmente, en 1995, pasó a dar servicio como clínica geriátrica para altos cargos de la Marina debido a su gran lujo y a la calidad de sus instalaciones. En el año 2002, con la llegada del nuevo ejército profesional y sin soldados de reemplazo para atenderlo, pasó a tener más personal de servicio que personas alojadas en él. Y el Ministerio de Defensa decidió cerrar sus puertas, dejando el enorme complejo casi sin vigilancia. El complejo contaba con una superficie de 67.433 metros cuadrados, en los que había 5 edificios, un aparcamiento, una piscina y 2 búnkers de la Guerra Civil. Han pasado los años y este lugar se ha convertido en un destino obligado de los amantes de lo paranormal, curiosos y grafiteros. Hay numerosos testimonios en los que cuentan las experiencias que han vivido allí. Un grupo de jóvenes visitantes del lugar cuentan que en la zona de las escaleras principales oyeron como el edificio parecía temblar y también oyeron como un grupo muy numeroso de personas subían a toda prisa por las escaleras. El estruendo hizo pensar que las escaleras iban a venir abajo. Pensaron que sería otro grupo que había visitado el lugar y no le dieron importancia. Pero conforme se fueron acercando a la zona de donde provenía aquel ruido, comprobaron que allí en las escaleras no había absolutamente nadie. Estaban solos. También se habla de un ruido en la 6ª planta. Al parecer, se oye con bastante frecuencia un sonido de llaves que parece que está abriendo y cerrando las puertas. Pero nuevamente, al llegar a esa planta, allí no había nadie. Es un lugar en la que todo el mundo que lo visita coincide en afirmar que sienten siempre como una presencia de manera continua, a pesar de estar completamente solos. Y dentro de las habitaciones se oyen ruidos extraños, incluso animales, pero al entrar nunca hay nadie. Sin duda, este escalofriante lugar aún tiene muchas historias que contar. ¿Te atreverías a ir? Este palacio abandonado lo mandó a construir en 1920 el conde de las Almenas. En él quería exhibir su colección de arte, convirtiéndolo así en una casa-museo. En 1930 fue declarado monumento histórico. Está ubicado en el punto más alto del municipio de Torrelodones. Su nombre proviene del gran canto de granito que hay en el pico del monte que domina todo el pueblo de Torrelodones, y desde él se pueden divisar hasta 34 municipios más, convirtiéndolo así en un espectacular mirador. En 1940, el conde de las Almenas dejó el palacio en herencia al general Francisco Franco, que lo convirtió en su casa de refugio cuando lo necesitaba. Tras la muerte de Franco, esta pasó a sus herederos, que con el tiempo convirtieron en su lugar de residencia habitual. En la década de los 90, el palacio cayó definitivamente en el abandono y sin vigilancia, momento en el que sucedieron muchos episodios de saqueos y hasta un incendio que terminó por devastar el lugar, dejándolo en la decadencia en la que se encuentra hoy en día. Desde entonces, ha habido varios intentos de restaurarlo, pero ningún proyecto ha tenido éxito. En 1925, cuando el palacio brillaba con todo su esplendor, falleció de manera repentina mientras bajaba una de las escaleras Antonio Maura, estadista y escritor que fue 5 veces presidente del Consejo de Ministros. Justo en esa escalera se colocó una placa conmemorativa en la que decía: bajando por esta escalera ascendió al cielo don Antonio Maura. El Alamín es un pueblo abandonado situado a la ribera del río Alberche. Hay muchas historias sobre el porqué el abandono de este pueblo. Dice la leyenda que un día un pastor condujo su ganado hasta el monte y por la mañana aparecieron todos muertos: las ovejas, el pastor y hasta el perro de guía. El terror se expandió rápidamente por todo el pueblo y los habitantes del Alamín huyeron.
También circula la historia de que el cura se ahorcó en la iglesia y que las monjas del convento y gentes del lugar empezaron a oír gritos, llantos y lamentos a altas horas de la madrugada. Por el pequeño poblado se empezó a correr el rumor que los gritos y llantos se trataban de un niño, posible fruto del cura y una de las monjas, el cual el cura pudo haber matado antes de quitarse la vida en el altar de la iglesia. Y otra menos conocida, en la de que una pareja de novios que aparecen y desaparecen por las calles del pueblo y en la iglesia, ya que esta pareja, tras contraer matrimonio en el pueblo, fallecieron en su noche de bodas. Esto no deja de ser solo leyendas, pero ¿qué hay de cierto en la historia de este pueblo? La mayoría de las edificaciones del lugar fueron construidas en torno a 1956. Sus casas colocadas en cuadrículas consta de 3 calles paralelas, 2 perpendiculares y una plaza con una fuente octogonal en medio. Las casas son de tipo serrana, construidas en piedra y teja. La mayoría de ellas eran de una planta con porche de entrada o de 2 plantas con desván para las familias numerosas, pero todas contaban de un pequeño patio trasero donde cultivar y poder tener pequeños animales como gallinas o cerdos. El abandono del pueblo empieza alrededor de 1996, en el que la agricultura hacía años que había dejado de ser rentable y los vecinos empezaron a preferir vivir en poblaciones más grandes y con más servicios públicos. La desaparición definitiva sucedió en el año 2000. La vida allí, cuentan los antiguos vecinos, que era muy tranquila, y lamentan la fama que se le está dando al lugar, ya que aseguran que allí jamás pasó nada, y les da pena de ver cómo cada fin de semana el pueblo es visitado por curiosos, jugadores de pinball o amantes del misterio en busca de alguna foto. ¿Pero realmente son leyendas? Supongo que la duda siempre quedará ahí. La aldea de Polvoranca es una pedanía que estaba situada en el término de Leganés, entre Leganés y Fuenlabrada. No existe una fecha exacta de cuándo fue fundada, pero existen datos anteriores al año 1600, y era una pedanía perteneciente a la nobleza. Hacia 1650 se comenzaron los trabajos para la construcción de la iglesia, que denominaron de San Pedro Apóstol. La construcción se realizó sobre una antigua ermita ya existente y deteriorada. La aldea de Polvoranca, en su época de mayor esplendor, llegó a tener algo más de 250 habitantes, pero rápidamente se produjo un importante descenso demográfico, debido a que lo calificaron de lugar no apto para la vida humana e insalubre. Al final de su existencia, Polvoranca contaba con 8 casas, de las cuales estaban habitadas solo 6, y en las cuales vivían aproximadamente unas 25 personas. Oficialmente, los últimos habitantes dejaron el pueblo a comienzos de 1900. Esta despoblación tan rápida y un tanto inexplicable originó que Polvoranca se considerara popularmente como un pueblo maldito. Una epidemia de peste asoló el lugar y hubo que incendiar parte del pueblo. Lo cierto es que en una determinada época la gente de este pueblo fallecía incomprensiblemente, dándose como versión oficial que quizás las aguas estancadas de sus arroyos originaron esta epidemia. Parece ser que durante la epidemia de peste en la noche de Halloween murieron varias personas, y desde entonces, año tras año, dentro de la iglesia se escuchan sonidos de ovejas y lamentos de personas. Hoy en día es casi lo único que queda en pie del misterioso pueblo. ¿Vamos a visitarlo? Y ahora, centrándonos en Madrid capital, no podía dejar escapar la ocasión sin mencionar algunos edificios emblemáticos que forman la historia de esta ciudad. Y con estas imágenes me despido hasta el domingo que viene.